Para la delegación de Chile es un honor acoger esta mesa redonda en un momento en que estamos celebrando el Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Un evento que para Latinoamérica y el Caribe adquiere una significación muy especial. En primer lugar, yo quisiera saludar a todos ustedes y darles la bienvenida. Saludar especialmente a mi buen amigo, el embajador de Ecuador, Patricio Zambrano, que tiene el deber, más que el honor, de ser el copresidente del Comité Directivo para el Año de las Lenguas Indígenas. Y que Ecuador se ha comprometido mucho y él ha realizado una brillante labor al frente de este comité directivo. Coincide la Semana de América Latina con el Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Este año, como les dije, para nosotros es un evento importante. Quiero reconocer la tremenda labor que han hecho en la organización de este evento a Catherine Gamba Trimiño, ecóloga, a David Flores Salgado, lingüista, y a John Ocampo, especialista en estudios del desarrollo. Esta es una responsabilidad de la delegación de Chile, pero están involucrados en esto no solamente chilenos, sino que latinoamericanos de otras nacionalidades, lo cual da cuenta de la importancia que nosotros queremos darle también al tema de que somos una región y que queremos de esta manera demostrar que nos integramos en este tipo de iniciativas. Esta es una temática de gran trascendencia, las lenguas indígenas y su relación con la biodiversidad en América Latina. Bajo el contexto de la evaluación global recientemente publicada por la Plataforma Intergubernamental en Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, la IPBES, y que ha permitido resaltar la relación estrecha que existe entre la diversidad cultural como factor inherente a la diversidad biológica. Esta mesa evidencia el vínculo estrecho que existe entre la lengua, la cosmovisión de los pueblos indígenas y la gestión sostenible de los territorios que habitan, así como la correlación entre la desaparición de una lengua y el deterioro del conocimiento y las prácticas tradicionales de la comunidad que la habla. En consecuencia, la desaparición de las lenguas indígenas pone en peligro la transmisión del conocimiento tradicional sobre el uso de los ecosistemas locales. En América Latina, actualmente 522 pueblos indígenas que van desde la Patagonia hasta la Polinesia, la isla de Pascua, el norte de México, pasando por distintas áreas geográficas como el Chaco ampliado, la Pampa, zonas desérticas, Amazonia, Orinoquia, los Andes, la llanura costera del Pacífico y el Atlántico, el Caribe continental, la Baja Centroamérica y Mesoamérica. Según la información recopilada en la última edición del Atlas de la UNESCO sobre las lenguas del mundo en peligro de desaparición, la región de América Latina es un área con una diversidad lingüística fuera de lo común, con 118 familias lingüísticas. Esta mesa redonda tiene por objeto compartir diferentes puntos de vista a través de la presencia de voces indígenas, académicos, profesionales y artistas, abarcando diferentes territorios y lenguas de América Latina. Por lo anterior, consideramos tratar el tema de las lenguas de los pueblos originarios de América como un asunto urgente. Si lo que interesa es contribuir a repensar lo que éstas significan en un momento histórico en que esa reflexión y análisis pueden ser determinantes, ya que muchas de las lenguas indígenas de América que aún sobreviven se encuentran en peligro de extinción y sobre todo por la resignificación del valor de los conocimientos indígenas. Un anuncio importante, Chile y su capital Santiago va a ser la sede de la 25ª edición de la Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático, la COP25. Y en esta ocasión los conocimientos indígenas tendrán un escenario principal
como parte de las soluciones en áreas como la protección al medio ambiente, la protección de la biodiversidad y el freno climático, aspectos de lo cual toda la humanidad es responsable. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor delegado. Bienvenidos y bienvenidas todos. Efectivamente, esta va a ser una lengua multilingüe, una mesa multilingüe, perdón. Y entonces vamos a iniciar con español y posteriormente vamos a pasar a inglés. Ahora vamos a escuchar el lenguaje de la música. Eddie. Muchas gracias. Bueno, imaynaya kachangis kankuna, napaygumus kaykiches qhichwamanta. Kayta kita takikuyku chay sumaq warmi nan sumaq pataki na sutin Luzmila Carpio ima sumaq warmi imakunatapas pachamamatapas imayta munan hina chaymanta anchata munayku chay warmita.
Bueno, les voy a traducir. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. También hemos escogido esta canción porque se trata del quechua, que no debemos olvidar nunca. Y bueno, es una mujer muy que conserva sus tradiciones, que le gusta, es decir, le encanta la naturaleza, defiende la naturaleza. Bueno, tal vez mi compañero quiere decir algo más. Hola. Sí, cuando hablaba de la mujer hablaba justamente de Luzmila Carpio, que le canta a la naturaleza, ¿no? A la naturaleza, que es amante de las lenguas, de las culturas, y creo que es la razón por el que estamos aquí, ¿verdad? La canción decía Amasúa, Amayuya, Amaquella, es las normas o las premisas que tenían los incas, ¿no? No seas flojo, no seas ladrón, no seas mentiroso. Hemos querido presentarlos eso y nada, agradecer una vez más por la invitación. Muchísimas gracias. Eran Eda Aguirre y Edwin Soto de Bolivia, y con una interpretación en lengua quechua. Vamos a continuar y ahora vamos a cambiar de idioma nuevamente y vamos a hablar en inglés. So our next speaker is Verónica González González. She's a doctor in sociology and she's currently working for the LINKS program at UNESCO, Local Indigenous Knowledge Systems Program. So I give the word to Veronica. Thank you very much. Hello everybody, and thank you for the organizers of this event, for the music we had as a beautiful opening to this discussion. So I'm going to talk to you today about several aspects that we've been looking at in the program that I work in, which is the Local and Indigenous Knowledge Systems here at UNESCO, LINKS. So, sorry. Okay, so first let me just present the program that I work for very quickly. So the Local and Indigenous Knowledge Systems was established in 2002. It's an interdisciplinary program which draws upon disciplines across the natural and social sciences and culture. So it allows the program to have to establish or to promote a dialogue all across the sectors here at UNESCO in order to address indigenous people's issues in relation to knowledge. And it's also a transdisciplinary program which builds dialogue across knowledge systems, mainly between science and indigenous knowledge systems. So the projects, there are like around 30 case studies that LINKS has been involved in the region, in Latin America and the Caribbean. Some of them are Bolivia, Brazil, Colombia, Ecuador, Guatemala, Haiti, Mexico, Nicaragua, Panama, and Peru. So all through these case studies, we have touched upon different. Maybe it's better because I have a neck problem and it's kind of difficult to see. Yeah. So yeah, maybe yeah. Sorry. So we have touched upon different aspects related to ILK in those 30 case studies, which involve biodiversity conservation and management, natural resource management, and weather and climate. So all these case studies have actually showed that there's an inherent relation
that indigenous languages have with biodiversity management, and the maintenance of sustainable natural resource management practices emerges from all these cases. So as we heard in the introduction of the table, there's this relationship between languages and biodiversity, and since biodiversity is so high in indigenous territories, then we have a very complex and rich languages that actually are a way to maintain that complex biodiversity. So there's over 1,000 indigenous languages that are spoken in Latin America, called the Abya Yala, and which by some estimates this continent is home to an indigenous population of between 31 million or more than 47 million. So depending on the statistics of the different countries. Thank you. And particularly in the LINKS program, the language component has been particularly paid attention in the Mayangna project, which happens to be also a Latin American case study. So we thought that it was going to be interesting to focus on that project for this roundtable. So this project was implemented in the Bosawas Biosphere Reserve, which is a centerpiece of the heart of the Mesoamerican Biological Corridor. It is renowned for its rich biodiversity and numerous rare or endangered species. So this area is also home to the Mayangna people, or the Sumu people. They have developed an intricate and extensive knowledge of the local flora and fauna and have shaped the biological system through their cultural practices. So this project comes really from intensive discussions and interviews and consultations with at the local level, involving also the national authorities and several instances of UNESCO at the regional level. So after several rounds of community level interviews, discussions and reviews, the project managed to publish a book about the Mayangna knowledge about the aquatic world. This volume is this book is divided into 2 volumes. Both of them are published in 2 language versions. So yeah, thank you, Catherine. So you have the books there. We have the Spanish version and the Mayangna version of all the material. So what is inside those books is a description, a thorough description of 30 fishes and 6 turtles that inhabit the waters of that you can find in the Mayangna territory. And in those books, you have a description that weaves observations about behavior, habitat, reproduction, and migration patterns of these species, together with cosmological reflections and social commentaries on sharing, learning, or harvesting. So actually, the purpose of the books is to portray this knowledge that is embedded and that is part of these social dynamics and cosmological reflections of these people. Thank you. So just an example of how this book portrays this complex component of knowledge. So this is from an example that I extracted from the book. Mayangna knowledge has ecologically significant events and that are actually passed on generations by oral histories. These ecological histories are important for contemporary resource management. So we have, for example, the introduction of new fishes to river systems. We have a fish called pahawa that is not native to one of the rivers that they use. Some generations ago, large quantities of this important food fish were transported by the Mayangna from the Wawa River to the Waspuk River. The introduction was a success, and today pahawa are abundant and fished in large numbers. So from this story, for example, we can recall that the current name for the fish in Mayangna, pahawa,
relates to this event as it derives from the term Pahuahua, meaning coming from Wawa. Thank you. So also another output from this project was the production with the support of the Norwegian Royal Embassy and the Swiss Agency for Development and Cooperation. They published educational material which consists in preschool materials. So we have both teacher's manual and students' workbook, both of them in Mayangna and in Spanish. And you have third grade materials that also have the teacher's manual and student's book in both languages as well. So the objective of this material is to support the transmission of Mayangna knowledge, culture, and language in the classroom, because the best way to use knowledge and to enrich knowledge is actually to promote its transmission and its use in the community. Thank you. So what we can say, I mean, just a few final comments that I have after this very brief description of the project is that indigenous languages are a vehicle for crucial knowledge to understand and manage biodiversity. Something that comes from that research also is that indigenous words used to name flora, fauna, and places contain key information about the environment. But actually, it's not just about words. It's not just about the language as its lexicon. But there's a strong connection between languages and the places where they are spoken. So therefore, indigenous languages are particularly relevant to understand and to promote sustainable use, because actually they come from the most biodiverse places of the planet. So Catherine is going to talk a little bit about this interconnection between languages and biodiversity in the indigenous territories in Latin America, but actually they have very important insights to understand these very complex ecosystems. So indigenous languages are also key elements to transmit values, to understand and interrelate with nature. So actually the way language is structured already gives you a key of understanding how to interact with nature and how interactions in nature happen. For example, when we heard the explanation that was given after the song, we saw this Pachamama, which already suggests a very emotional link to nature. They are also a key resource nowadays to cope with environmental, political, and economic crisis. So actually, they are part of a safety network. Languages. Thank you. Yeah, and also just to close, also I would like to say also that languages are made to establish dialogue, and there is something that is very appealing in our continent, which is Diálogo de Saberes. We have this knowledge dialogue that is very important, that comes from our region, and that's something that we need to promote through indigenous languages. Thank you. Aprovecho para decirles, recuerden que hace parte de la organización también la Asociación Teje. La mesa redonda está siendo transmitida también en vivo en la página de la asociación en Facebook, Teje París, y el hashtag que estamos usando es lenguas y biodiversidad y language biodiversity. Muchas gracias, David. Aprovecho para agradecer a David por la inmensa colaboración en todos los aspectos en la organización de esta mesa, y también a Joan Ocampo, que no sé si está por ahí, muchísima ayuda en organizar esta mesa multidisciplinaria y de varios países. Y bueno, como yo tengo varios sombreros, entonces ahora yo misma me voy a presentar. My name is Catherine Gamba Triviño, and I'm an ecologist from Colombia. And I have experience in traditional ecological knowledge, research, and in interdisciplinary work. And today I'm going to talk a little bit about the Amazonian region, which is one of the regions where I'm working right now. And the title of the presentation is Each Forest Has a Name, Traditional Ecological Knowledge in the Amazonian Region.
So basically, at the beginning, I'm just going to show you a bit the context of the table and the co-occurrence of biolinguistic diversity in Latin America. Then I will do the zoom in the Amazonian region, and just to give you some numbers about biodiversity and languages in this important region. And then a case study in the Brazilian Amazon with the Banigua people, a case study of an interdisciplinary study. And what are the implications for biolinguistic conservation of this type of studies, and the implication for socio-ecological management in an adaptation in the changing environment where we are currently now. So here's the map. This is not my map. It's a map that was published by Gorenflot et al. At 2012. There is the reference. And it is basically showing the co-occurrence of biolinguistic diversity in Latin America. So this first map is the biodiversity hotspots in the world. The numbers are showing biodiversity hotspots, which is places where we have the highest numbers of biodiversity in the world. We have several regions in Latin America that account for these biodiversity hotspots. Especially, we could cite the Amazon region, of course, but we could also cite the Andes, the Andes corridor, and the Andes Pacific corridor, which goes from Colombia, Ecuador, Peru. And then we also have very important biodiversity hotspots in Mesoamerica, which is northern of Honduras and Mexico, and very close to the study where Veronica was talking about. And then the next map is showing the linguistic diversity. So the red parts are showing where we have more languages right now. There are more languages in Africa and in Asia, but there are still a lot of languages in Latin America. And regarding the co-occurrence, you can see that there is a lot of co-occurrence in the Amazonian region. There is also some co-occurrence in the Andes region and in the Mesoamerican region. So those will be like the biolinguistic hotspots in Latin America. And then the zoom to the Amazon region, and the Amazon region is a basin of about 7.5 million square kilometers. It's the world's largest tropical forest with about 6 million square kilometers. It's the habitat to 1/3 of Earth species. It's home to about 40 million people. There are at least 385 indigenous and tribal peoples, and there are at least 86 languages and 65 local dialects. And this, I'm going to talk about a study that was made in the Rio Negro in Brazil, and it was made with the Banigua people. And the map is very small, sorry, but it is basically in the northwest of the Amazon, in the Brazilian Amazon. And for people that are interested in where are the Banigua linguistics, it's basically I don't know very well, but it's the Arawakan, Tucano, Macu, Yanomami, the languages that they speak. And then they have also the introduced lingua, that it was the general trade language among these people. I see that you know what I'm talking about. Thank you. So don't hesitate to correct me if I make some mistake. Thank you. And this is the region where this study was done. And the study was about, basically, the Western scientists came to this region and they were amazed at the biological diversity in this area. So what was the idea? The idea was to make a description of this biological diversity. But it would take a long time to do it because the diversity was outstanding. So they came with another idea, and it was to talk to people, to talk to the people that live there because they know the area. Well, the Banigua people, actually, they already have a very complex classification system for all the forest diversity. They have different forest types, and they are in different hierarchies. Like they have a first line for general typologies, and then they go to very, very precise typologies. But what is important for this particular table is that they also have a name
for each of these forests, and it's a name in their local languages, in their native language. So when Western scientists talk to these people, they talk to the Baniwa people, they are confronted with lots of names and lots of words and rich linguistic diversity that matches this biological diversity. And this is how Western scientists show this diversity from before. And this is basically showing what was shown in this study is that the same forests that were different for the Baniwa people were also different for the Western scientists. So different knowledge systems, different knowledge methodologies, different approaches to try to understand the biodiversity and the biological world come to the same conclusion. And Western scientists, in order to come to this, they have to do some botanical studies, they have to do some soil type studies, they have to do to measure the structure of the forest, several complicated things, then statistics and all those things. And then they came to the same conclusion that the Baniwa people already had, and because they live in this area and they already know the area, and they can differentiate the very different forest types where they live. So just to finish, what will be the implications of this type of studies for biolinguistic conservation and for conservation in general of our biodiversity? Basically, we could think if every forest has a name, when we don't have the words to call that forest, maybe the forest will disappear quickly, more quickly. Or when the forest disappears, maybe the words and the language will disappear more quickly. I like something that was started to come into the area recently about in the IPBES, in the International Platform of Biodiversity and Ecosystem Services, and Yesenia is going to talk a bit about it. And it was like, if we lose diversity, we lose the soul of the world. What I would like to say today is that maybe if we also lose the languages that we use to call this diversity, we cannot call the soul of the world anymore. And this is probably one of the implications for biolinguistic conservation. They are just showing us that diversity is correlated in very complex ways that we cannot even understand. And then in the more practical implications of this type of studies for conservation and adaptive management is that when we allow people to use their languages, to use their knowledge, when we communicate in a more horizontal way, we can establish better partnerships for conservation. We can allow people to adapt and to innovate, especially in this changing world and with climate change and all the challenges that we are facing. So that was what I was going to say. Thank you. Okay, and now with my other hat. Our next speaker is Dr. James Costa. Dr. James Costa is our only representative from Europe today. And he's a lecturer at the Sorbonne Nouvelle University in Paris. His research has focused on the consequences of non-standardization of minority languages in Scotland and Provence. And he has been recently more interested in the links between nature, culture, and language. So I would like to say thank you to Dr. Costa, and I look forward to hearing your contribution. Muchas gracias. Y bueno, lo siento, me pidieron que hablara en inglés, por eso. So, good morning, or good afternoon, I'm not sure what time it is. I'm here as a linguistic anthropologist at David's request because of a seminar I've been teaching over the past 2 years at the University Sorbonne Nouvelle in Paris. The seminar looks at the politics of language and the politics of nature and asks what a cosmopolitics of language in the Anthropocene might look like. Okay, there's a lot to unpack in the things I've just said, and I'll tell you what this entails in a moment. For now, let me just say that I'm interested in the interplay between the politics of language and the politics of nature.
The politics of language are usually thought of as a form of cultural politics, but if you look closely at how languages have been managed over the past 300 years, you'll find that there's much in common with the politics of nature. In fact, it's actually quite striking when it comes to language. What is striking is the assimilation of some languages with culture and some other languages with nature, in particular minority languages. So whereas French, English or German are seen as languages of culture, languages such as Irish or Breton or indigenous languages in the Americas are viewed as closer to nature. I'll just give two examples. Ireland, so the systematic destruction of the Irish language started in the 17th century, and the main argument was that it was the language of savagery. It was the language of people who lived in the wild, who lived like animals. So at the same time that the English were trying to uproot the Irish language, they also destroyed the bogs and the forests of Ireland, and actually in terms of forests there's hardly any left at the moment. So yeah, and I'll just give you a second example. Brittany, closer to here, and in fact all the minority languages in France. In the early 20th century, one argument against the introduction of minority languages in the education system was that those languages should be left to roam free like wildflowers in the wild, and they shouldn't be constrained, and they shouldn't be brought into the school because that would just destroy them, and so only French should be allowed in the school system. So, of course, that was the reason to not allow education through Breton or Occitan, but it relied on arguments that ascribed those languages to the domain of nature. And perhaps just one last example, more in line with the theme of today. When a certain ecological discourse ascribes indigenous peoples of the Americas to the role of custodians of nature, and of the rainforest in particular, the equivalent discourse on endangered languages assigns to them the role of safekeeping linguistic diversity. In other words, some languages are seen as closer to nature than others, and this argument can be used for two things: to deprive minorities from certain rights, or to extol their role and to ascribe them to certain duties and territories, which often amounts to the same thing. So, for the purpose of this short presentation, I just wish to introduce very quickly a useful notion in linguistic anthropology, that of linguistic ideology, or language ideology, and linguistic regimes. I don't want to delve into too much detail, but let me just say that linguistic ideologies are ideas that you have about language and language use, as expressed consciously or displayed in use. When you address somebody by using a polite form or a familiar form, you're expressing a form of language ideology that links linguistic form and social structure. When you're saying that a language is beautiful or ugly, you're also buying into certain forms of language ideologies that have little to do with the language per se, but with historical and social associations of their speakers with certain values which you view as positive or negative. A linguistic regime is the practical organization of those ideologies, as well as the conscious or unconscious organization of who is legitimate to use such and such language, under what conditions, and to say what. Is a white settler legitimate to use a native Brazilian language, for example? Can anybody learn Quechua? Who gets to decide? But also, and most importantly today, who counts as a speaker, or maybe what counts as a speaker beyond the humans? Are spirits, animals, plants, and other beings legitimate interlocutors? Are those beings considered to be legitimate producers of meaning? So this brings me to language in the modern cosmology. When I say modern, I mean modern in the historical sense of the term, historical modernity, this period that started in Europe in the 17th century. Language is actually a funny thing, and ideas about language are among those that we hold for so absolutely true that we'll never question them. For example, if I tell you that many languages in the world do not have a name, will you believe me? If I tell you that many languages in the world have no clear boundaries, will you believe me? If I tell you that people who speak those languages don't even care, to them it doesn't even matter, will you believe me?
Also, if I tell you that in the Valpes region of Colombia, a small indigenous population of about 6,000 people who share material culture in every respect, maintain about 20 different languages, and they maintain strict boundaries between those languages. Not, as you might think, to maintain ethnicity or to signal some sort of ethnic affiliation, but rather it is essential to know what your primary language is, because most of those people speak at least 3 or 4 of those languages. It is essential to know which one you are primarily affiliated with, because that defines who you're allowed to get married to or not. So, also, at the end of the day, would you be surprised if I told you that the very notion of language, what we call a language, doesn't exist in most parts of the world, and didn't even exist in Europe until the 17th century. So basically, our notion of language is very recent, and it's by no means shared very widely among the distinct populations of this planet. Our notions of language began when, for a number of political and religious reasons, some of the vernaculars of Europe got to be grammatized. In other words, they were described on the model of ancient Greek and Latin. That is to say, on the model of languages that hadn't been spoken natively for centuries. For such languages, it is easy to define boundaries because they're dead languages, and to ascribe them within those boundaries, and to describe them within those boundaries. The forms of speech that are mostly oral, like all the vernaculars of Europe until then, is extremely difficult. The only way through which this can be achieved is through drastic reduction of forms and usages, and through the selection of forms that one describes and one writes down. In other words, a grammar creates a language in the modern sense of the term, not the other way around. It is when you describe that grammar, when you write it down, that you're actually creating that language in the modern sense of the term. This has huge consequences. If you're in a colonized position and you wish to be recognized as a people in the dominant, i.e. European sense of the term, you have to align with not only with Western notions of peoplehood, but also with Western ideas of language. For the Western mind equates peoplehood with language. In Mexico, for example, being indigena depends on your group having and speaking its own language. The same was true in Nicaragua, and in the 1980s, the Rama of Nicaragua brought in a linguist, Colette Craig, to collect the last remnants of the Rama language in the jungle, so that the Rama, who'd switched to Creole and who mostly lived on an island off the Pacific coast, could gain recognition as an indigenous people by the Sandinista government. So you see the trap. Indigenous peoples need languages to be recognized as indigenous. By doing so, they have to align with Western ideologies and regimes of language. In other words, they have to align with Western ideology. In other words, linguistic description and documentation is both useful, but it also represents a form of language regimentation, a simplification of language. And in fact, it represents the construction of a language in the modern sense of the term. So by doing so, what you save is perhaps a grammar, but you lose local ideologies of speech, local ideologies of language, local regimes of language, communication, and meaning. In that sense, it can be said, along with John David Hauck, who worked with the Ache in Paraguay, that the Ache language is not something that once was there and is now almost gone. On the contrary, it has now just arrived. By describing it, you actually create the Ache language. It was not something that people thought of as existing independently as something that you could describe and that existed outside of practice until then. So it has only just arrived as a language in the European sense of the term. And with it, European ideologies of language and forms of linguistic regimentation. So before I move on to the cosmopolitics of language in the Anthropocene and conclude, I just want to point two characteristics of European ideologies of language. First, being able to describe a language means that it can be decontextualized. It can be separated from practice by couching it on paper. Second,
a language, in the modern sense of the term, can only be used among humans. And humans are the only beings that we see as producing meaning in nature. Other communicative practices, other forms of meaning production, are considered at best inferior, but usually are seen as inexistent. Modern regimes of language consider that only humans are producers of meaning. But this is far from being the case in Native American communities. Let me quote again from Hauck, who recently edited a special issue of Language and Communication on Amerindian ontologies of language. So, he says, human members of collectives. So, in the collectives here is a term that is used to not use the word society. A collective is seen to encompass non-humans as well as humans. Human members of collectives as far apart as Athapascan peoples in the Canadian Northwest and Amazonian groups such as the Achuar or the Runa frequently enter complex communicative relationships with numerous non-humans, often by using special linguistic forms. In the Southwest United States, as reported by Keith Basso in 1990, the land itself speaks to the Western Apache through the names that certain places bear, thereby reminding them how to live right. Recently deceased Marubo or Arawete communicate with their living kin through the songs of shamans. In the Vaupés basin in the northwestern Amazon, the language that one has learned from one's father is a primordial link to one's own kin group, determining who one can or cannot marry. Harry Walker in 2018 observes that in the Peruvian Amazon, Urarina patients are cured by ingesting the language of their healers. Among the Mapuche in southern Chile, as among the Arizona Tewa, particular ritual contexts prescribe the use of specific languages or linguistic forms. And Gary Witherspoon in 1977 reports that for the Navajo, the world itself originated in language. So what is at stake? End of quote. So what is at stake with the advancing modernization front, as Latour calls it, the progress of Western ideologies of language and society everywhere on the globe? So what is at stake is the reduction of ideological options, and with it, the gradual impossibility to rethink regimes of communication and meaning. That is to say, what entities, human or non-human, can produce meaning or can communicate. Objectifying the other, if you deprive the other, whether a plant, an animal, a spirit, if you deprive them of the capacity to produce meaning, then basically you're turning it into an object. And objectifying the other is a sure path towards its exploitation and destruction. Modern humans have a passion for simplification, as Rachel Carson put it in the 1960s. In other words, it isn't so much the conservation of linguistic diversity that is vital, but the variety of ideologies of language and communication, which is a condition for humans to be able to imagine relations with other beings, animals, plants, spirits, soils. The list is long. And types of relations that are not based on exploitation and destruction. Many of those ideologies of language and communication are still there in Latin America. I think a cosmopolitics of language and communication in the Anthropocene entails just that. To consider that we are not alone in producing meaning, and to listen to other beings, which means treating them no longer like resources, but like political selves. Thank you. Thank you very much. Y ahora vamos a pasar al español. Vamos a tener a David Flores Salgado. David viene de Colombia y él es estudiante actualmente con el doctor Costa, justamente. Está haciendo un M2 en sociolingüística. David, te doy la palabra.
Buenos días, sí, vamos, buenos días. La presentación que vengo a hacer se llama El desafío del diálogo en un país plurilingüe, multicultural y megadiverso. Es el caso de Colombia, pero creo que aplica para muchas de nuestras naciones. Una de las dificultades que tuvimos inclusive en la realización de la mesa fue definir cuál iba a ser el idioma en el que se iba a hablar, y pues finalmente decidimos que hiciera parte también esta diversidad de entendernos entre nuestros diferentes idiomas. La canción del inicio también nos introdujo un poco como a que más allá de lo bonito que nos pueda sonar una canción, hay un mensaje dentro y esa letra trae un mensaje. Entonces eso es lo que busco tal vez entregarles. Sí. Para iniciar, quisiera proponerles algo. Es hacer un minuto de silencio. Es un minuto en silencio como reflexión pedagógica en torno al vacío, a la ausencia de los sonidos de insectos y animales, pero también la ausencia de las voces que se apagan, y así como las lenguas que no vuelven a ser escuchadas y que se pierden con toda la memoria, sabiduría y conocimiento que representan. Gracias. Hace 15 días se llevó a cabo un evento en Marsella llamado Faire Silence, hacer silencio, y allí se reunieron académicos de diferentes áreas de la antropología, ciencias naturales, historia, ciencias políticas, literatura, museología, musicología, sociología, ciencias de la información, la comunicación y expertos de algunas prácticas artísticas como música, declamación, poesía y cine. Por supuesto, también hizo parte la lingüística. El programa buscaba explorar experiencias, materialidades, así como el poder que tiene el silencio. Durante las mismas fechas, en Bucarest se llevaba a cabo la Cumbre Europea del Plurilingüismo, de la que pude asistir para conocer experiencias y reflexiones en torno a la riqueza lingüística y también de las relaciones que se ejercen a través de ella, con lo que se denominan las políticas lingüísticas. El poder, la cercanía, el alejamiento, los puntos de encuentro y de desencuentro, todo tipo de sentimientos y asimismo también silencios. Son dos eventos que parecerían no relacionarse, pero que en torno a la problemática de esta mesa hacen surgir preguntas y relaciones entre estos silencios, la prevalencia de unos y la pluralidad entre todos. De ahí el desafío de este diálogo. Existe también el caso de pueblos indígenas que guardan silencio como estrategia de protección ante los foráneos, como ha sido observado que lo hacen los cogis en Colombia frente a los turistas. Sin embargo, cuando no se permite el libre desarrollo de una lengua ni se fomenta su preservación, se hace presente una ideología homogeneizante que no admite la diversidad que vendría siendo lo natural. Por poner un ejemplo, basta apenas un cambio de entonación en el idioma que manejemos y ya así sean las mismas palabras, el mensaje cambia totalmente de significado. Las lenguas son entes vivos, por eso este ejercicio de sensibilidad frente a lo que representa su pérdida, pero también frente a la posibilidad de actuar en la preservación, respeto y promoción de la diversidad biológica y lingüística. Para contextualizarnos frente a la situación de América Latina, el caso que abordo es el de Colombia, pero pues, como les dije, puede ser que se asemeje al de otros países. El cuadro es un poco difícil encontrar información actualizada porque cada país hace los censos en momentos diferentes. Este es uno que logré encontrar del 99, en el que salen los principales. Ahí tomamos a Colombia, pero es interesante ver también el caso de Brasil.
se comparte con Brasil la alarmante cifra de un reducido porcentaje de la población indígena que habla estas lenguas, que contrasta con una de las más grandes cantidades de lenguas en su territorio, y también de igual manera en el tema de la biodiversidad. Para hablar del caso de Colombia, la Constitución habla de un país plurilingüe, multiétnico Entonces es un poco la situación de Colombia. Estas son las lenguas que se hablan en Colombia, son 68 lenguas nativas que hacen parte de 15 familias lingüísticas. Es el dato del gobierno que presento acá, el Plan Nacional de Desarrollo actual, que tiene 11% de lenguas ya extintas, 15% en situación crítica, 17% seriamente en peligro, 26% claramente en peligro, 6% de lenguas declaradas como estables y apenas el 1% de las lenguas que no se encuentran en peligro. De ahí el reto del desafío. Buscar entenderse, incluso de manera visual. Las lenguas nos hacen reflexionar en sus tipologías. Contamos con una gran parte de lenguas que no cuentan con una escritura y que se traspasan oralmente de generación en generación. En algunos casos, como el Nasayube en Colombia, que en el caso de que son las mujeres, a través de sus tejidos, las encargadas de transmitir estos conocimientos. Lo que quiero aquí es mostrar, bueno, se daña un poco con la presentación, pero la palabra desafío nos puede parecer confusa en este fondo, y es justamente eso lo que está pasando, como que tratamos de ponerlo uno encima de lo otro y no está funcionando. Colombia, para entablar un diálogo, las mismas comunidades poseen valores que pueden servir como herramientas, tal vez como el interés común, la escucha, el valor de la palabra y del otro, la intención, el acuerdo y la ejecución en la acción. Un diálogo entre quienes. Encontramos entonces a diferentes partes dentro de este diálogo, en el caso colombiano específicamente. El Estado, que recientemente, gracias a un fuerte trabajo y participación por parte de los indígenas, se permitió en el 1991 la declaración de una constitución que permitió la pluralidad del país, y a partir de ahí se reconoce como pluriétnico y multicultural, que la lengua oficial ya no es solamente el español, sino también las lenguas nativas, pero en sus territorios, también alejándolas un poco. Fueron 19 años después que se legisló en favor de la preservación de las lenguas con la Ley 1381 del 2010, y que ha venido intentando desarrollar procesos de diálogo social dentro de lo que aún se encuentran, aún hay desencuentros, y que carece de mayor institucionalidad para la protección étnica, el desarrollo de estos avances legislativos y sobre todo para cumplir los acuerdos que se han hecho con los diferentes gobiernos. Por otro lado, tenemos la academia, que se ha destacado en la región por sus grandes avances en la descripción y la situación de lenguas, con el trabajo investigativo interdisciplinar en ciencias humanas de diferentes universidades, como la Universidad del Valle, la Universidad del Cauca, la Universidad de La Guajira, la Universidad Nacional, y a la que se ha sumado recientemente el Instituto Caro y Cuervo, que hace parte del Ministerio de la Cultura, que antes solamente se encargaba del español. Y en la parte más global está la sociedad civil. En la sociedad civil encontramos a los indígenas, que a través de generaciones con su permanencia han defendido su cultura y territorios ancestrales, organizados entre asociaciones y cabildos, y han venido participando también de la academia, y últimamente se les ha permitido el acceso a las decisiones del Estado. Y por el otro, los no indígenas, que constituimos la mayoría. Para nosotros existen diferentes denominaciones, así como existen lenguas. En el caso de los guayunaikis nos llaman arijunas, es todo esto que es externo, pero también tienen diversos temas dependiendo de las intenciones con las que se acerca la persona que viene, del momento en el que vienen. Entonces hay lenguas que tienen una palabra para el caso de cuando llegaron los españoles,
Tienen una palabra para cuando se acerca una persona que quiere ayudar, pero también tienen una palabra para cuando llega una persona que no viene a ayudar. Aquí al respaldo encuentran 2 cuadros de la comunidad Wayuu de Colombia. De parte de este sector de la población existe un desconocimiento desgeneralizado de la diversidad cultural y también lingüística que está presente en el territorio, tal y como pasa con el caso de la biodiversidad. De ahí la necesidad de un diálogo que logre integrar estos diferentes actores en su heterogeneidad. A continuación expondré una de las iniciativas que permiten ese encuentro. Perdón, pero ya llegaste a tus 10 minutos. Vamos a darte 2 minutos más. Ok, bueno. Entonces es una iniciativa de varias comunidades. Quisiera compartirles apenas un extracto entonces de lo que es. Hay siete lenguas que se pueden a través de la página en mi idioma.org y especialmente me parece importante conocer acerca de la lengua Namtrik. Ellos se expresan en la página. La existencia y prolongación del pueblo Misak ha sido siempre bajo la relación filial y armónica con la naturaleza, en donde el respeto y el aprendizaje ha sido constante de manera equilibrada y recíproca. Por eso los Misak somos hijos del agua y de la palabra, y de nuestra madre surgimos para la convivencia, pervivencia y la perpetuidad de la misma en el trasegar del tiempo y del espacio. El idioma guambiano se origina desde esa convivencia constante en donde la comunicación fluye de manera clara y evidente y permite planear y vivir la vida desde los principios como lo es el territorio, la autoridad, la autonomía, la identidad, el pensamiento propio y la autodeterminación. Bueno, entonces terminaría. Pasamos a la siguiente. Tenía también el ejemplo de Lembera, pero después les cuento. Finalmente, está esto que es el desafío dialogante, lo he llamado, que es como retomar la pregunta inicial de este encuentro. Respecto al diálogo establecer, queda abierta la posibilidad de abrirse a estas cosmovisiones tan diversas y diferentes, pero que comparten en sí un empeño por la liberación y el cuidado de la tierra. En palabras de una investigadora, Ulloa, los pueblos indígenas no solo trascienden las fronteras nacionales, también las fronteras culturales al inscribir sus demandas dentro de los discursos ambientales, situándose como actores importantes dentro de la ecopolítica global. Y finalmente, para compartirles, estamos en el Año Internacional de las Lenguas, pero pues ya ha sido declarado, pues ha sido visto que un año no es suficiente y se está haciendo el llamado también para que ojalá sea un decenio, porque es una tarea que es enorme. Finalmente quisiera compartirles un poema de... El poema, lo siento, ya debemos cortar. Muchas gracias, David. Esperemos que se declare la década de la diversidad biolingüística. Eso. Biocultural, sí, aún más grande. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa sonora, entonces pueden seguir sentados y simplemente escuchar ahora un registro sonoro que hizo un profesor chileno que vive en Estados Unidos, es el profesor Rossi, con gran experiencia en estudios bioculturales, y vamos a escuchar una guía multiétnica de las aves del sur de Chile. Entonces, bueno, creo que el documento se presenta por sí solo. Con con. Rufus laid down. Yafutal.
Good. Tukukere. Great horned owl. Chivas. Lechuza blanca o Lechuza de campanario. Barn owl. Lafke. Kikli. Chunchu. Austral pygmy owl. Yo creo que ya lo podemos parar. Ideas sobre qué escuchamos, cuáles eran los diferentes sonidos, a qué se referían. ¿En el público? ¿En la mesa? Onomatopéyicos. ¿Otras ideas? Bueno, sí, efectivamente el registro muestra los nombres de aves del sur de Chile en lenguas indígenas y en español, y muestra también el canto de estas aves. Y efectivamente, como dice la señora, es posible ver que algunos de estos nombres en lenguas indígenas son onomatopéyicos, están como imitando estos cantos. Como decía anteriormente, estos son estudios en el sur de Chile y las lenguas que escuchamos fueron el mapuzungún y el yagán. Y esta es una introducción perfecta para nuestra próxima invitada que tengo. Es un gran placer tener aquí una representante del pueblo mapuche, Marcia Castro Sepúlveda. Ella es indígena mapuche, pero además es filóloga, lingüista, y actualmente está haciendo su M2 en antropología acá en París. Y Marcia, bueno, pues dejo que nos presentes tu interesante participación. Mari Compuché, Mari Pulamian. Ese es nuestro saludo, que es muy importante para nosotros porque normalmente Mari significa 10, o sea, Mari es 10 y es un saludo porque es una conexión de las dos manos. Entonces, para nosotros tiene un valor muy importante el número 10. Bueno, entonces yo voy a hablar sobre la lengua y la biodiversidad en el Wallmapu. Wallmapu sería el territorio ancestral mapuche, pero voy a hablar más específicamente del Ulumapu, que es la parte donde está en Chile. Y bueno, acá, para las personas que no saben dónde se encuentra el pueblo mapuche o pueblo reche, como normalmente así nos llamamos nosotros, porque Mapu, no sé, yo creo que ya la mayoría de las personas saben qué significa. Mapu es tierra y Che es gente. Entonces ya el mismo nombre ya reconoce una conexión directa con la Ñuque Mapu, o como dicen nuestros hermanos del norte, la Pachamama, que sería la madre tierra. Bueno, ahí pueden ver. Y luego, eso es muy importante, me gustaría explicarlo porque eso es como nosotros vemos la geografía. Para nosotros, el pueblo mapuche, el norte es el Puelche, que sería el este. Entonces nosotros de esa manera nos identificamos, de esa manera vemos nosotros la geografía. Y ahí, como pueden ver, el pueblo mapuche no es un pueblo, es, ¿cómo puedo decir? Es una confederación de distintos pueblos y se coloca un nombre según donde ellos viven, según la zona geográfica. Yo, por ejemplo, mi bisabuela, ella es descendiente de una comunidad en Mehuín, en San José de la Mariquina, y ella es perteneciente a la etnia Lafkenche, que Lafken significa mar y Che, gente, como ya había dicho antes yo. Entonces, como pueden ver, entonces para el mapuche, el Puelche
es donde empieza. Es como justo, ¿cómo puedo explicar? No es como girar es al contrario. Entonces empezamos por Puelche, por Picún, por Lafken, y luego llegamos hacia el otro lado. Por eso siempre, las oraciones siempre se hacen al lado Puelche, que sería el norte para el pueblo mapuche. Y bueno, entonces, a mí lo que me gustaría contarles, porque para nosotros la tradición oral es muy importante, por eso no me gusta escribir mucho, me gusta explicarlo. Y bueno, es sobre la creación del mundo y está muy conectada con la diversidad geográfica que vivimos el pueblo mapuche. Normalmente, yo soy de Temuco, no sé si conoces, es como la capital del pueblo mapuche, de la nación mapuche, y siempre todas las manifestaciones y procesos culturales comienzan de ahí. Y bueno, entonces, acá son dos serpientes para nosotros que se llama Tren Tren y Kai Kai. En Mapuzungún sería Tren Tren y Tren Tren Bifilú o Bilú, porque la F en Mapuzungún puede cambiar, puede ser B o F. Igual que la letra D es como Z también. Por eso se puede decir mujer en Mapuzungún domo o zomo. No hay mucha diferencia. Porque ya, entonces la creación del mundo es a partir de una lucha de dos serpientes. Una serpiente, Tren Tren, es la serpiente que representaba la tierra, y Kai Kai, la del agua. Tenían una lucha muy grande por el poder, supuestamente, pero eso cambia según las comunidades. Como se transmitía todo, no había escritura, es una lengua agrafa, entonces iba pasando de generación en generación. Y luego los humanos fueron salvados por Tren Tren. Pero el problema que hubo, que la lucha entre las dos serpientes modificaba la geografía en Chile, lo que parte de Chile. Por eso en Chile hay como una cordillera, ¿cómo puedo decir?, de la costa, hay una parte plana, hay una parte con montañas. Entonces, para el pueblo mapuche significa que esa lucha dejó así. Entonces, por eso es como tan variado la biodiversidad y todo lo que respecta al territorio mapuche en el Wallmapu. No es algo, ¿cómo puedo decir?, solamente bosques o algo así. Hay una diversidad, tenemos mar, costa, tenemos llanuras, tenemos valles, tenemos montañas, y tenemos al otro lado de nuestros hermanos, al otro lado del Puelmapu, ellos ahí tienen pampa, que es diferente. Entonces, pueblo, el territorio ancestral mapuche era de un océano al otro, desde el Pacífico hasta el Atlántico. Y a mí, por ejemplo, eso es muy importante. Por ejemplo, yo escuché una tradición oral allá en Temuco, que para mí, por ejemplo, ¿por qué los mapuches somos morenos? Y entonces a mí me llamó la atención. Y entonces le quería yo contar, porque normalmente cuando hubo esa lucha entre las dos serpientes, la serpiente de la tierra subía a los cerros, y mucha gente se acercó mucho al sol. Y eso significa que nos quedamos más morenos, bronceados, y significa que somos descendientes de esas personas que sobrevivieron a ese cataclismo, que al final igual se podría decir que es la relación que ellos tenían con los terremotos y maremotos, que lo veían de esa manera. Entonces eso siempre ha existido, ¿no? Por lo menos en Chile, los terremotos, temblores, y siempre es una realidad que siempre hemos vivido, y eso lo vemos desde nuestros antepasados también, que tienen en la tradición oral. Y bueno, acá puedo mostrar lo que es la biodiversidad, cómo puede ser lo que es la naturaleza y cómo se puede ver la parte de las montañas donde vive el pueblo pehuenche. Pehuen es un árbol, es la araucaria, y también ellos se alimentan del piñón, que viene del pehuen. Y también acá igual se ve, en otro lado, que ese árbol está muy representado, muy presente en nuestro territorio. Y también es muy importante que para el pueblo mapuche tiene otra manera de ver el mundo, no es por ejemplo, normalmente para la sociedad occidental la vida es una línea, es como algo que empieza y termina, pero para el pueblo mapuche no, es algo como circular. Por ejemplo, ahora se acerca el Huetrupantru, el Año Nuevo Mapuche,
Ustedes nunca van a ver, el año 2000 o el año 3000 o 4000. No, para nosotros eso no tiene importancia. La vida surge y renace en ese sentido. Por eso es muy importante que las cifras y todo eso para nosotros no equivale mucho. Lo que equivale es el vivir y respetar. Y por eso acá se puede ver el Mapu, que es la tierra donde nosotros vivimos. También está el Wenu Mapu, que sería el cielo, sería donde están nuestros antepasados, donde ellos son los mediadores con las deidades más fuertes que están en la naturaleza. Ellos son por eso se hacen rogativas, porque a través de nuestros antepasados podemos ayudar a calmar de repente la rabia de la naturaleza, porque normalmente para el pueblo mapuche, si nosotros le hacemos daño a la naturaleza, nosotros nos hacemos daño a nosotros mismos, y nosotros no tenemos un perfil más alto que los otros animales, nosotros somos iguales a ellos. Entonces eso tenemos que proteger, porque al fin y al cabo eso nos va a destruir a nosotros mismos, pero no lo vemos. Entonces por eso de repente en mi región se dice que el mapuche no quiere trabajar, pero normalmente deja esperar que la tierra descanse, porque no es una cosa, es un ser vivo para nosotros. Entonces ellos solamente ocupan lo que necesitan. Y no sé, por ejemplo, yo estuve estudiando en otros pueblos en el norte de Canadá con los Inuit, y ellos, por ejemplo, antes la sociedad económica que tenían, lo que era tener cosas era algo malo. Si tenían muchas cosas, las quemaban, porque eso no ayuda en nada. Entonces, como algo tener menos y lo necesario es bien visto, o sea, para muchos pueblos antes de que llegara toda la colonización. Y eso a mí me parece interesante, porque también esto fue muy parecido en las Islas Salomón, en la Polinesia también, donde es bueno regalar, un regalo que se va dando de un lado al otro, que se llama el don, no sé si ustedes han escuchado. Entonces, es otro tipo de ver la sociedad de una forma, como la economía para ellos. Es muy diferente, pero igual no sé, es complicado comprenderlo, porque nosotros ya vivimos en un sistema ya impuesto de esta manera. Y acá esto es un cultrún, es un instrumento mapuche que es usado por la machi, y normalmente solamente la machi, que es como una mujer medicina o chamana, que es normalmente escogida por nuestros antepasados y las deidades a través de los sueños. Y los sueños normalmente son de color azul. Y normalmente me llama la atención porque existe, no sé si han escuchado, la enfermedad de la machi. La enfermedad de la machi significa cuando una persona es llamada a ser machi, pero no quiere aceptar su destino. Entonces le vienen enfermedades, hasta pueden quedar incluso paralíticas. Y yo estuve comparando con amigas de Siberia, porque igual allá hay mucho ese tipo de, ¿cómo puedo decir? No religiosidad, pero de forma de vivir, y pasa lo mismo. Igual existe la enfermedad de la machi, que chicas que se rehúsan a aceptar, a volver a sus raíces, y a veces no quedan enfermas, y luego cuando aceptan su destino ya se sanan. Eso es importante señalar. Marcia, ya vas 11 minutos. Okay. Bueno, ahí está la biodiversidad, lo que es muy importante, y también lo que es la música, porque la música normalmente en mapuche es más que para comunicarse. La música en mapuzungún ayuda a sanar, por eso las machis y las chamanas ocupan el mapuzungún, pero normalmente nadie entiende el idioma. Tiene que haber otra persona que va tratando de explicar lo que pasa, porque eso es no una protolengua, pero es una lengua especial entre el mundo del Wenu Mapu y la machi, porque entra en trances, ni ella misma se acuerda de lo que ella dice. Entonces para ellos es muy, muy importante el idioma, que está conectado con la biodiversidad. Y disculpen que me alargué un poquito, pero bueno, gracias a Chalchumay, Compuche, Chalchumay, Compulamiento.
Muchísimas gracias a Marcia por ese testimonio muy vivo y muy entusiasta. Y hablando ahora de Mujeres Medicina, es una introducción perfecta para nuestra próxima participante, Yesenia Hernández. Yesenia es representante del pueblo zapoteco en México y ella es bióloga y ha participado en numerosos procesos a nivel local y global en términos de biodiversidad y conocimiento indígena. Yesenia acaba de informarme que está en el proceso de ser mujer medicina y entonces, bueno, un gran placer escucharla. Thanks. I will speak in English because I think we need to try to understand the other visions. Good morning, Padiush is in my language, in my Zapotec. I'm Zapotec from southern Mexico. I'm not a representative, I'm part because Zapotec are too many in too many ways. And good morning, Padiush, and I want to say thanks, Stu Shibu in my language, to the Chile representatives here in UNESCO for to organize joined with Teje and Alma NGOs. This is a very important and very really neat roundtable. We need more of this kind of exercise to share knowledge, to exchange visions, and to build better ways to face the challenge in a cultural, environmental, economic, social, and more challenge that the world has right now. And I will talk about IPBES as a part of IPBES, International Indigenous Forum of Biodiversity and Ecosystem Services, the body that works with IPBES. After you will know what IPBES is. And I will share my experience with you. But as you know, and as my colleague talked about before me, one of the most important things for the transmission traditional knowledge in our cultures is telling histories. And right now I want to ask somebody to help me with this, if someone can help me, please. Because I want to tell to make my exposition. Oh, thank you very much. Okay, thank you very much, because I need my 2 hands. First, I want to explain how nature and culture works and interact. When we make our cloth or some traditional textiles, in some indigenous and local communities, we work with a lot of materials, but always we work putting in this sense in vertical and horizontal, and this is urdimbre and trama. Please, next. For to have this these wonderful things, the wonderful cloth, like me, like the brothers from Bolivia and other more, we must to work with knowledge, and this is the same with the nature and the culture. And when I talk with my brothers and sisters about the biodiversity and the importance of our local richness, I invite all of you to imagine. Imagine we are in a community, and for any reason, the ways, the communications are broken, and we are in our land, and we cannot to have any exchange with other culture, with other people, anything. What we need to think about, how we can to survive in this situation. First, we need to think what we need to eat, how we can to protect, to build our homes, houses, and more. And this is how in our indigenous lands and local territories we work, and we create the traditional knowledge. First is how we will survive and to create a culture
with all the things. And in the past of the time, we will know what to eat, which trees, which mushrooms to eat, other for to be happy or to have other experiences. But this is the importance of traditional knowledge and biodiversity and natural richness. Okay. But this is the main way for to express and for to put meanings and ideas to to our elements. It's language. The language is a key part of the cultural diversity, and it's very important to maintain all diversity of indigenous, local language and words, because it's not the same. Have you, please, can you see this wonderful painting? All of us, we have different names and meanings for this. For me, could be a tropical rainforest look like. Maybe other people that looks more social scientists can be persons in the forest and whatever. We have different visions, and if we have different visions, different knowledge. We have to work together to join to protect some forest or the planet. Okay, and indigenous diversity is very important. We know, but indigenous diversity on indigenous language have a lot of challenge after 500 of years. But in recently decades and years, some studies has anthropologists, and recently in the 50s, in the past year, who has created a new science, the ethnoecology. How many of you has heard about ethnoecology? Ethnoecology is a new science or discipline. It's not science that created for Conklin in the 1953. Esther maybe could make me right. For Conklin in the South Asia. And ethnoecology, ethnobotany, ethnozoology, and a lot of disciplines works with trying to understand the importance of culture and language to maintain and manage the environment. Also, the Convention of the Biological Diversity with the HJ article talks about the importance of to promote the innovation practices, knowledge of indigenous people, but the space where I am in touch and interact, and it's the IPBES, the International Platform of Biodiversity on Biodiversity and Ecosystem Services. It's very small figure, but I can share the presentation with you. IPBES IPBES is a body created in 2012. It's a child of 7 years old, but very productive child. That IPBES recognizes is in the body of the United Nations. UNESCO is one of the I don't know if can I say partners or we can say partner. And it works for creating information for better decisions in biodiversity items, please. Okay, IPBES has 4 functions, and IPBES recognize the importance of don't work just biologists, just natural scientists, also social scientists, engineers, and other knowledge systems. IPBES is similar to the IPCC, the Platform for the Climate Change Convention. IPBES works very close to a Biological Convention, CDB, and has 4 functions. First is to assess about the state of biodiversity and knowledge with the knowledge existence. Second, policy tools and methodologies for make decisions for policymakers, capacity building, and finally, knowledge generation with a previous exercise for knowledge gaps works. Next, IPBES, I said, recognize the importance of IPLCs
or has knowledge holders. And IPES has a lot of work since 2012, in Panama, in Gunayala Dialogues, built in Tokyo, and IPES has a lot of material that you can read to a better understanding of the work. And Decision Tree, they create a task force, a group with the experts to promote and to give recommendations for working with indigenous people. Recently, in 2016, we had a Decision 5.1 approach to work with indigenous people, and the method could be called is a participatory mechanism, and we are working in that, and maybe Peter can say if it's ready or we need to some little more for this. Thank you. Okay, this is next, please. But this is a very important moment, and the past month, one day before, here in UNESCO, we have the 70th plenary, and it was a very important moment because the scientists and government members of IPBEs or IPBES launched the global assessment. It's a very complete assessment, but I'm sorry to repeat the word, about the state of biodiversity. Very strong, it's an outcome of the 3 years of work. Next, please. And it's one of the main findings is nature and contributions to people. It's important. We know we cannot live without nature, but we have 1 million of the species in threatened. This is a very big shock to know this. Different concepts. Nature has different concepts for these different people, like us, indigenous, local, and people of the West world. 75% of there it has changed and it has deteriorated. And human actions threaten more species with global extinction now than ever before. We are in a very, very dark scenario about the biodiversity, and biodiversity related with cultural diversity. Yesenia. Okay, please. Okay, why the biodiversity is in this situation? Land use, exploitation, climate change, invasive alien species. Next, please. Okay, but we have a little light in this darkness. The recognition of the importance of indigenous management of the nature and biodiversity. This is very important because with all the scientists' statements, this document recognizes the importance to work with indigenous people. And next, okay, I will share with you this, please. Okay. Okay, we have a lot of opportunities for the work with we have a space. This is a door for the work and to work in indigenous and local knowledge with Western science in the joint venture for nature. And we have also. It's time to integrate all visions to save the world, all the different visions, and promote and put on the table the importance of traditional or indigenous local knowledge, not only in the scientist or in the politician world, also in the business world, in all sectors of social sectors. And IPES is the spearhead of integrate and work with different knowledge systems. Is the door for open to the other international conventions, agreements, bodies, and more. And finally, we have challenge because not all the history rows, okay? And one, this is a challenge if we ignore and we don't have clear how to build build knowledge or how to with the different knowledge systems to make decisions and proposals in benefit of the biodiversity conservation.
we will be wrong in our proposals. And thank you very much. Siguiente. Finally, this is my traditional beverage called Tejate, and the most important of my biocultural thing or patrimony of my village, Guayapan, in Oaxaca, and Padiush. Thanks. Thank you very much, Yesenia. We actually met at ITBES, and also with Veronica. So it's one of the important things of these platforms is that allows to further conversations and further alliances. So luckily, thank you very much to all of you for all the interesting point of view and also for being very careful with the time. I know it was difficult, but we needed to hear everybody. So luckily we have now 20 minutes for questions with the public. You can ask questions in any language, only between English, French, and Spanish. But yeah, we can translate if some of us don't understand any of those languages. But yeah, it's open to you to ask your question in the language that you want. Good morning, and thank you for this wonderful get-together. My question will go to Dr. James Costa. What about, when we go to people, to indigenous people, the first question is how we can understand each other. So I think, how do you see the translation of the indigenous languages in our Western languages? Sorry, we are going to take a round of 5 questions and then we answer. Oh, thank you very much. Muchas gracias a todos. Maybe I'll just quickly say my name. Oh, hello? No? Okay. Muchas gracias a todos. My name is Erin, and I work here with with World Heritage in the Latin America and Caribbean region. And I would just like to ask perhaps Marcia and maybe some others that might have some inputs as well, how you see, what you might think may be some strategies that you suggest so that indigenous knowledge, which of course is directly related to indigenous language, how it is taken seriously in terms of conflicts that might occur with indigenous groups, between indigenous groups and state actors or other development projects that might put at risk this very indigenous knowledge and languages that exist in traditional territories. So what might be some strategies to so that your indigenous knowledge is taken seriously when you talk about the importance of maintaining your connection with the land and territories and protecting Pachamama. Thank you. Gracias. Voy a hablar en la lengua en la que se habla con Dios, el español. En primer lugar, mi nombre es Alfonso Lizarzaburu, soy peruano, y esto no lo digo por casualidad. Como ustedes verán, Lizarzaburu con el Perú, ¿qué es lo que tiene que ver? La invasión española, y más particularmente y más especialmente los vascos. 1. 2. Dentro de 2 años vamos a celebrar supuestamente los 200 años del bicentenario de la independencia del Perú. O sea, dejamos de ser colonia para convertirnos en un país libre y en una nación libre. Lo triste del caso es que pasamos de la colonia al neocolonialismo, porque en 200 años lo que hemos hecho es, como ustedes podrían ver si van a Facebook, por ejemplo, y ver cómo algunos supuestos blanquitos o blanquitas tratan a un policía de indio de mierda. ¿Qué es lo que tú tienes que decirme o cosas por el estilo? Porque el policía le está llamando la atención porque no ha hecho lo que tenía que hacer en términos de un comportamiento respetuoso de las normas para poder garantizar la seguridad de la vida de otras personas. Entonces, dado este marco de referencia, que es válido en muchos otros países,
El único gobierno que en el Perú estableció la ley por la cual las lenguas indígenas eran lenguas que debían estudiarse y aprenderse y enseñarse en el Perú fue el gobierno del general Velasco en el año 1974. Cuando llegó el gobierno democrático, la transición democrática, el quechua u otras lenguas se convirtieron en segundas, pero nunca dejaron que se convirtieran en lenguas del país. En síntesis, ¿cómo hacer que nuestros políticos, nuestros profesores, nosotros mismos y los estudiantes cobremos conciencia de lo que ustedes han abordado aquí? Porque simple y llanamente el que haya buenos discursos sobre el particular no sirve absolutamente para nada. Entonces, ¿cuáles son las estrategias que podemos, no digo que se responda ahora, pero cuáles son las estrategias que podemos y debemos desarrollar con el propósito de que podamos tomar conciencia de que la multiculturalidad, el plurilingüismo, la unidad en la diversidad, la libertad, la democracia y la justicia o la equidad, porque eso de la igualdad es bastante discutible, porque no es lo mismo igualdad que equidad, pero muy pocos han leído a nuestro amigo Aristóteles y la Ética Nicomaquia. Entonces mi pregunta es, ¿cómo vamos a partir de los intercambios que han habido en esta mesa redonda a hacer algún tipo de propuestas que modifiquen las políticas culturales, educativas, jurídicas, porque la gente es juzgada en español, no en su lengua materna? Gracias. ¡Bravo! Tenemos espacio para 2 preguntas más. Sí, gracias. Hola, buenas tardes. Soy un estudiante y estaba trabajando un poquito en Colombia este año y me di cuenta que hay muchas maneras de hacer una evaluación de impacto de proyectos o también de discusión sobre la protección o reforestación de bosques. Se hacen con ideas que con nombres que son de cuál bioma es este bosque o cuál es el ecosistema. Entonces tenía una pregunta más o menos simple que la persona que quiere podría responder, y si usted piensa que se puede realmente proteger o restaurar un bosque sin conocer su nombre. Gracias. Boas tardes, meu nome é Suzete, sou brasileira, franco-brasileira, e o Brasil, como ele apresentou 170 línguas diferentes, mas minha pergunta é o seguinte: como vamos a ser com um governo de Bolsonaro que quer acabar com os indígenas? Ele diz: indígena não tem dono, não é dono do território do Brasil. Então, assim, por que nós outros que estamos dentro da academia, estamos estudando, e esses políticos não compreendem o que o nosso, desde a colonização, estão acabando com o povo indígena? O que vão fazer? Então, assim, com Bolsonaro é impossível. É impossível. Bolsonaro é o presidente atual do Brasil. É homofóbico, não respeita a comunidade indígena, nem negra, e nada. Gracias. Yo tengo una pregunta para Yesenia. So yeah, I would like. IDBETS is open to indigenous people, but to move forward their knowledge and the importance that indigenous people have in achieving biodiversity conservation. I was wondering, how can we also make IDBETS more inclusive to linguistic conservation? If it's possible, if it's the role, if we have to do it. Costa, I don't know if you want to answer. The first question that was to you, remember? You can answer in Spanish, no hay problema. Como quieres, pero la mayoría en
Sí, a ver quiénes hablan español. Todos hablamos español. Entonces, ¿cierto? Sí, Okay. español. Gracias. Bueno, Pues el marco en el cual yo trabajo se llama como the ontological turn o turn ontológico. Acércate al micro, si no. Ah, sí, sí, perdona. Y lo que, bueno, es un conjunto de teorías en antropología que está intentando, tratar, justamente considerar que la distinción entre natura y cultura es una cosa occidental y que hay otras maneras en el mundo de considerar o de tratar nuestra interioridad y la exterioridad, si quieres, y que la manera occidental es la que conocemos. Este conjunto de teorías considera que al contrario de la antropología tradicional que consideraba que hay una realidad, una naturaleza y varios puntos de vista culturales sobre un objeto que sería lo mismo, considera que vivimos en mundos distintos, que no se tiene que considerar que vivimos en el mismo mundo, sino que entonces lo que dices no es solamente que tenemos que traducir entre lenguas, sino entre mundos. Y aquí estoy basándome sobre el trabajo de Bruno Latour, por ejemplo, que trata de que justamente en una cosmopolítica para el siglo XX, para el siglo actual, la prioridad es establecer varias maneras de traducir entre estos mundos en mettant tout sur la table, en fait. Poniendo todo sobre la mesa. Sí, en fait, il oppose en fait la politique moderne qui nous vient du XVIIe siècle, dans lequel autour de la table on considère qu'il n'y a que des rationalités, que des individus rationnels, et que la rationalité implique de laisser en dehors de la salle toute croyance, et de n'avoir que des êtres humains purement rationnels. Et donc pour la cosmopolitique de Latour ou d'Isabelle Stengers, c'est l'idée que tout ça a échoué et qu'au contraire il faut mettre sur la table de la négociation toutes nos croyances, tous nos dieux, tout le bagage avec lequel on arrive. Et il prend comme point de comparaison que la manière dont avaient les Romains de considérer de traiter les peuples qu'ils rencontraient lors de leur conquête. Ils s'asseyaient autour d'une table, autour de quelque chose en tout cas, et ils comparaient les dieux qu'ils avaient en fait. Donc ils mettaient ça autour de la table, ils regardaient les fonctions, et du coup ils établissaient des systèmes de correspondance entre les différents mondes qu'ils habitaient en fait. Et donc c'est ça qu'ils proposent avec une cosmopolitique, d'établir des correspondances, avec le risque que ça marche pas peut-être. Voilà. Mais bon, c'est On est tous anéistes à la base. Mais en tout cas, c'est un risque qu'il considère qu'il faut prendre. Et je ne sais pas si ça répond à votre question. Muy bien, muchas gracias. Voilà. Me gustaría contestar de las que hicieron y también la tuya. Rápidamente, para el tema de las estrategias de patrimonio cultural, hay muchas cosas. Hace rato platicaba también con un colega suyo que hay muchos estudios como una de las formas de protección, ¿no? Y otra es la evaluación de uso sustentable de los recursos naturales, donde también, si demostramos que de ese bosque estamos haciendo un uso sustentable y a la vez estamos mejorando o manteniendo nuestra calidad de vida, pues es un argumento importante para protegerlo, para tener cuestiones para defensa, ¿no? Y finalmente también trabajar con la ciencia occidental, ¿no? Trabajar de forma conjunta, por ejemplo,
este alebrije, que es una artesanía de mi estado, pues ahora ya es un USB. Entonces es una forma de cómo lo tradicional puede trabajar con la modernidad para crear soluciones, y que tampoco como indígenas le tenemos miedo a la modernidad, siempre y cuando esta no atente pues contra cultura y naturaleza. Del compañero del Perú, creo que también muchas cosas, no sé, a veces yo como que creo que estoy parada de cabeza o tengo el mundo al revés, y veo que muchas veces pedimos y a ver que el gobierno haga o que las cosas hagan. Aquí tal vez voy a ser un poco abogada del diablo, como llaman en mi pueblo, porque también nosotros desde abajo, como académicos, como indígenas, debemos preocuparnos. Por ejemplo, cuando Catherine me dijo, quiero que dé más palabras de zapoteco, yo no domino al 100% zapoteco, domino algunas palabras. Entonces digo, bueno, ¿yo qué estoy haciendo, no? Regresando a Oaxaca, pues voy a hablar con mis tíos, con mis parientes, para realmente ser una zapoteca hablante. Y cuestiones de este tipo, desde la academia, ¿qué podemos hacer? Apoyar a nuestros alumnos, a nivel social, los que tenemos esta posibilidad de estar aquí, o de hacer otras cosas, o de ver el otro lado del mundo, desde el punto de vista cultural, pues también cómo nosotros trabajamos y nos comprometemos con eso. Uno de los trabajos que yo hago es, por ejemplo, todas las convenciones, acuerdos internacionales, hacerlas o traducirlas a un modo mucho más sencillo y fácil de entender, ¿no? O a la otra perspectiva, no tanto de sencillo y fácil, ¿no? Porque también el conocimiento indígena es muy complejo. Entonces yo invitaría también a esta parte de que en el caso de Perú, de Brasil, desde abajo, iniciemos cosas, ¿no? Y también finalmente eso de romper barreras, de cuando dicen indio de Mierto, en Oaxaca que te digan indígena es un gran orgullo, ¿no? Y en muchas partes de México, pero que eso se ha logrado a partir de trabajar identidad, de romper barreras, de romper la ignorancia, porque ¿por qué indígena es inferior? O sea, indígena es una maravillosa conceptualización de la vida, es ser descendiente de quienes crearon grandes culturas, de los biotecnólogos ancestrales que creamos, pues la papa, bueno, o domesticamos, o se creó, o el maíz se dice que sí es una creación. Entonces, también ese sentido de pertenencia y de promover el orgullo y la identidad de nosotros, ¿no? Y bueno, finalmente para Catherine, el IPES tiene ese reto, tiene el reto, pues yo he visto como agente externo, el reto presupuestal de que a veces pues todo es en inglés, por cuestiones de la traducción, de recursos para traducción, pero también hay algunos retos todavía académicos que hay que vencer, ¿no? Por ejemplo, las guías para hacer las evaluaciones te hablan de la que es literatura comprobada, lo que es literatura gris, pero sí hay que ir en el marco de las reglas existentes y en el marco de los procesos, viendo cómo se establecen, por ejemplo, ahorita en las evaluaciones se están proponiendo como espacios o anexos para poner temas de conocimiento tradicional, ¿no? Hay cosas de conocimiento tradicional que, como dicen, vienen en canciones, vienen en cuentos, en otras formas, ¿no? Pero es el doble reto, en la traducción y la inclusión de más lenguajes, y en la traducción y la inclusión de las otras formas de conceptualizar el mundo. Gracias. Yo quisiera agregar también que dentro de los estudios que hace la investigadora Ulloa, ella menciona de que parte de este problema es que la traducción está siendo asimétrica. Estamos tratando también de traducir todo lo indígena a nuestras lenguas y no está haciendo algo que sea de ambos lados. Entonces, a veces falta también un trabajo en esa parte, y si buscamos un intercambio y un diálogo, pues no tenemos que seguirnos viendo como extraños, como extranjeros, sino tratar de integrar justamente estas voces. Es un poco el reto del plurilingüismo. ¿Cómo logro entender al otro? Pues conociendo al otro y dejando de pensar que es diferente exactamente. Es un poco para compartirles de la experiencia que conocí en Bucarest, lo que hacen en Finlandia. En Finlandia, cuando le enseñan a los niños lenguas, enseñan todas las lenguas y no hacen diferencias entre esta es tu lengua materna y esta es una lengua extranjera. Simplemente aprenden idiomas. Y con esto les permite pues tener un gran manejo, y después cuando van a dibujar dicen esto es un tomato, esto es un ajo, y así como que no diferencian. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos que cortar, lo siento, pero en un poco un estilo no muy latinoamericano, he sido muy estricta con el tiempo. Pero estamos todos invitados a compartir después en el almuerzo, en el café, podemos seguir conversando.
Creo que la principal conclusión que tenemos es que es un reto lo que tenemos adelante, desde decidir el idioma en el que íbamos a hablar en esta mesa, entendernos en diferentes disciplinas, diferentes visiones. Un gran reto, pero es el reto de la diversidad al que vamos a ir caminando y en el que estamos, tenemos el gusto de ver que también desde los compromisos políticos se ha empezado a incluir esta diversidad. La IDBES ha hecho un gran trabajo en llevar todas estas informaciones a los tomadores de decisiones y bueno, pues cerrando, me gustaría darle la palabra nuevamente al señor delegado, agradeciéndole nuevamente por permitirnos tener este espacio de diálogo multidisciplinario, de diálogo multilingüe, en una zona, en un lugar donde tenemos también un público muy diverso y que esperamos haber cumplido a satisfacción el reto de lograrnos hacernos entender. Una foto final. Una foto cuando terminemos, no se vayan y hacemos una foto final. Muchas gracias a todos por estar aquí. Estoy gratamente sorprendido por la cantidad de la asistencia, pero por la calidad de la asistencia sobre todo. Y eso demostrado en las preguntas que han hecho, algunas que pueden parecer incómodas, pero que hay que hacerlas. Y que por la presencia de ellos, agradecerle a Verónica, a James, a Marcia, a Yesenia, a David y a Catherine, porque nos han dado un espacio para el diálogo. Sobre todo nos han permitido sensibilizarnos a todos, incluido a mí, en un tema que evidentemente tenemos que tomarnos en serio, no solamente por el tema de las lenguas indígenas, sino por la mantención de la biodiversidad y por el enseñarnos que hay maneras muy importantes que la gente no lo tiene tan claro en la superficie de cómo podemos efectivamente ayudar a conservar a nuestro planeta. Muchas gracias de nuevo a todos por venir y esperamos en algún momento organizar algo tan interesante como esto sobre este tipo de temas. Muchas gracias.